Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, un placer de nuevo compartir con todos ustedes, saludarles con cariño, con amor verdadero de hermano y de sacerdote. Tenemos hoy la conferencia segunda de las 5 piedritas. Acabamos de ver en otra enseñanza cómo el Padre Yoso nos habló de 5 cosas muy concretas y usó la expresión de 5 piedritas, como que nos daba la Virgen de una manera muy específica para que pudiéramos vivir sus mensajes. Hoy nos toca hablar de la Biblia, o sea, de la Sagrada Escritura. La Santísima Virgen María nos ha invitado a tener en la casa, en un lugar especial, la Biblia y a leer todos los días la palabra de Dios. Ese es el tema que vamos a desarrollar en este momento. Miren, mis hermanos, cuando Adán y Eva escucharon a Dios, escucharon su palabra y le hicieron caso, eran felices. Estaban en un paraíso, el paraíso terrenal. Cuando Adán y Eva desoyen a Dios, no escuchan su palabra, sino la de la serpiente, entra el pecado del mundo. Y viene toda la situación difícil. También la estamos viviendo todavía nosotros. Dios les había creado a su imagen y semejanza. Y es que Dios, mis hermanos, es relación interpersonal, es comunicación de amor. El Padre Dios es donación infinita de amor y entrega de sí mismo, y esa entrega, esa donación es el Hijo, el Verbo, o sea que el Padre engendra la palabra eterna, el Verbo eterno, que es la segunda persona de la Trinidad. Estamos hablando del misterio de la Santísima Trinidad. Y el Hijo recibe del Padre también la capacidad de darse, de entregarse y amar. Y ama al Padre con el mismo amor que el Padre lo ama a Él, y es el Espíritu Santo. Por eso digo que la Trinidad es relación interpersonal. Y se llama a la segunda persona de la Trinidad el Verbo. Voy a servirme de un texto bíblico del Evangelio de San Juan, capítulo 1, en el prólogo dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. O sea que estamos hablando ahora del Verbo o la palabra del Padre, que es su Hijo, que como sabemos se hizo carne. Como Dios nos ama con un amor infinito, Él quiere lo mejor para nosotros. También nos creó para que nosotros fuéramos seres en relación de amor. Y miren, cuando Adán y Eva escuchaban a Dios, dice el libro del Génesis que Dios se paseaba con ellos en el Edén. ¿Qué hacen 2 personas cuando se pasean juntas? Se contemplan y dialogan. De tal manera que Dios Padre, Dios, la Santísima Trinidad también, dialogaban con Adán y Eva en el paraíso terrenal. Y Adán y Eva hablaban entre ellos y no había, morbosidad. Estaban desnudos sin darse cuenta. Los hijos también. Así que de no escuchar la voz de Dios, vienen todos los males en el mundo. Y de escuchar con confianza y hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios, vienen todos los dones del cielo. Vemos como una nueva criatura, luego haremos mención más específica, la bienaventurada Virgen María, vuelve a escuchar a Dios. De hecho, dirá: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo eterno se hace carne. O sea que el Hijo de Dios se hace carne, se hace hombre, porque la Virgen escuchó la voz del Señor y estaba dispuesta
a cumplir esa voluntad. Esto es sumamente importante. De hecho, nuestra oración no debe ser solo un monólogo, hablarle a Dios. Nosotros tenemos que hacer oración escuchando a Dios, haciendo silencio. A esto creo yo nos invita la Virgen María cuando nos habla de la Sagrada Escritura de la Biblia. A mí me llama mucho la atención cuando en el Antiguo Testamento Dios da los mandamientos. ¿Cómo empieza? Estamos hablando de Deuteronomio capítulo 6. ¿Cómo empieza el primer mandamiento? Todos decimos, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero miren cómo dice, repito, Deuteronomio 6, versículo 4 y siguientes. El primer mandamiento es este. Escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea que el mandamiento comienza, escucha a Dios. Y lo que pasa en el mundo de hoy, hermanos, es que mucha parte de la humanidad no escucha la voz de Dios. Y por eso la Virgen Santa viene a enseñarnos el camino auténtico de la felicidad y de la paz. Los parlantes aquí, los volúmenes. Si tenemos alguna persona que tiene su teléfono encendido y las oímos a ella, nos causan una cierta interferencia. Bien, ojalá no podemos estar dando el aviso todo el tiempo. Pasando al capítulo 7 del Deuteronomio, ¿verdad? Dice el Señor en el versículo, voy a decir, versículo 12 y siguientes, por haber escuchado estas normas, por haberlas guardado y practicado, Yahvé tu Dios te mantendrá la alianza y el amor que bajo juramento prometió a tus padres. Te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu seno, el fruto de tu suelo, tu trigo, tu mosto, tu aceite, las crías de tus vacas, las camadas de tus rebaños en el suelo que a tus padres juró que le daría. Serás bendito más que todos los pueblos. Yahvé apartará de ti toda enfermedad. Fíjese, estamos hablando ahora de una pandemia. No dejará caer sobre ti ninguna de esas malignas epidemias de Egipto que tú conoces. ¿Por qué? Por escuchar a Dios. Y al contrario, si no escuchamos a Dios, que es el bien y el origen del bien, que quiere nuestro bien, que nos ha creado, pues evidentemente no vamos a tener bendición, vamos a tener o escoger nosotros maldición. De ahí, mis buenos hermanos, que es sumamente importante, según Dios nos dice, escucharle a Él. A mí me gusta colocar un ejemplo muy elemental, pero muy claro. Cuando compramos un artefacto eléctrico, hay unas normas del fabricante. En las normas del fabricante nos dice cómo hay que hacer uso del mismo. Solo pongo un ejemplo. Dice, por ejemplo, este artefacto utiliza corriente 110. Si usted luego lo va a colocar en corriente 220 o 240, el artefacto se quema. ¿Por qué? Porque no se leyó o no se escucharon las instrucciones del fabricante. Decía el Papa Benedicto XVI, y está en el documento de Aparecida, dice, ¿cómo la humanidad quiere conocer la realidad si saca de la realidad a aquel que la creó? O sea, ¿cómo la humanidad quiere entender que funcione bien si no quiere creer en aquel que realmente dio origen a esa realidad, que es Dios nuestro Señor? Dios nos ha hablado muchas veces a través de los siglos, hermanos. Ya la carta a los Hebreos, que Dios a lo largo de la historia nos ha hablado muchas veces. Pero en estos últimos tiempos, dice, nos habló a través de su Hijo, que vino a la tierra, ¿verdad? Se hizo hombre y nos habló. Estuvo 3 años evangelizándonos y hablándonos, diciendo cómo es Dios por dentro, qué quiere Dios de nosotros. Y tenemos un libro
mejor dicho, tenemos 72 libros que le llamamos la Biblia o la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, la Biblia, contiene exactamente la palabra de Dios. Son 72 libros, pero es como si fuera un solo libro. Y la Biblia en sí es el mismo Jesús. O sea, Jesús es el verbo. Jesús es la palabra viva. Y luego esa palabra viva queda impregnada, queda escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo en lo que llamamos la Biblia. De tal manera que la Biblia es algo muy importante que Dios nos ha dado. Y si alguien quiere escuchar a Dios, pues no pretenda tener, qué sé yo, revelaciones privadas. Dios sabe a quién escoge para revelaciones privadas. Ya Dios nos ha dado todo lo que Él quiere. Ya la revelación está completa en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. La Sagrada Escritura se escribió, número redondo, en 1500 años, desde el siglo IX, ¿verdad? Antes de Cristo y terminando el siglo I después de Cristo. Esto es bueno saberlo. Pero los autores que escribieron con distinta mentalidad, distinto conocimiento, usando distintos géneros literarios, fueron inspirados y movidos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Por eso, aunque hay muchos autores de la Biblia, hay uno solo que es el autor principal. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. De tal manera que la Biblia, nos dirá luego el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, dice que la Biblia es el alimento del alma, es la fortaleza de la fe, es el apoyo y el vigor de la Iglesia, es fuente pura y perenne de la vida espiritual. Y quiero que estén atentos a lo que le voy a decir ahora. La riqueza que tiene la Iglesia y por ende la humanidad son los sacramentos. Y entre los sacramentos, el más importante, la Eucaristía. En la Eucaristía, como todos sabemos, está realmente presente Jesús con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Pues el Concilio Vaticano II, aquí es donde quiero que estén atentos, equipara la Biblia a la Eucaristía. Dice que en la Biblia está Jesús, está la presencia viva de Jesús. Mejor dicho, la Biblia es Jesús. Cada vez que nosotros nos disponemos a escucharlo con humildad, con atención, estamos conectados con el Señor. Y exactamente de escuchar la palabra de Dios y de proclamarla, claro, viene la fe por la cual luego podemos conocer a Dios. Les estoy hablando un poquito más teológicamente de pronto de lo que yo había pensado hablarles, pero estas cosas son realmente muy importantes. Nuestros hermanos evangélicos, que no tienen todos los libros de la Biblia, le faltan 7 libros de la Biblia, los llamados libros deuterocanónicos, que son Tobías, Judí, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, primero y segundo de los Macabeos. Ellos leen mucho la Biblia, en eso nos dan ejemplo. Y hubo siglos en que para diferenciarnos de los hermanos separados, que se llamaban protestantes, hasta hoy esperados pero separados, pues la Iglesia no animaba mucho a los católicos a que leyeran la Biblia, porque tenían miedo en que la interpretaran mal para diferenciarse realmente de los hermanos separados. Porque los hermanos separados dicen que cada uno interpreta la Biblia como él quiere. Y nosotros no sabemos que la Biblia se interpreta de acuerdo a la palabra de Dios. De hecho, le voy a leer en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20-21, algo muy importante que dice la Sagrada Escritura. Quiero que sepamos pues que la Biblia ha sido dada a la Iglesia, por la Iglesia, y es también la Iglesia la que tiene que interpretar la Biblia. Dice así la carta, la segunda carta de San Pedro. Enseguida les leo el versículo 20-21. Miren. Ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo
han hablado de parte de Dios. Esto es palabra de Dios. Por eso la Iglesia nos interpreta la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia. Pero podemos leer la Biblia, porque la Biblia, la mayor parte de la Sagrada Escritura, pues es de fácil interpretación. Cuando nos metemos ya en cosas profundas, en misterio, pues vamos a ver qué dice la Iglesia sobre eso. El otro libro que la Iglesia utiliza después de la Sagrada Escritura es el Nuevo Catecismo de la Iglesia. No debiera faltar en ninguna casa católica ni la Biblia ni el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, que nos enseña luego la doctrina que deriva toda de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia. La Biblia no se escribió de esta manera como se hace ahora, que alguien la dicta o alguien está hablando y se está grabando lo que dice o están escribiendo. Primero hubo el mensaje oral y después ese mensaje oral se fue memorizando y se fue transmitiendo de generación en generación. Dicen que el primer libro escrito debe ser el libro de Job. Eso es lo que dicen los entendidos. Después de haber sido el Génesis. Pero miren, si lo vamos al Génesis, por ejemplo, los primeros 11 capítulos del Génesis son prehistoria bíblica. O sea, no son verdadera historia. La historia comienza con la historia bíblica, con Abraham en el capítulo 12. Pero el pueblo de Dios luego, meditando a la luz del Espíritu Santo, pues a la revelación de Dios escribió también esos primeros 11 capítulos. ¿Qué nos dicen? Pues dicen unas verdades de fe. No son historia, pero sí son revelación. Por ejemplo, que Dios es el creador, que hay un solo Dios, que Dios creó al ser humano bueno, y luego que Adán y Eva cometieron el pecado, que de ahí vienen todos los males del mundo. Esas dos son verdades reveladas. Eso es auténtico. Sin embargo, el primer personaje del cual se nos habla en la Sagrada Escritura histórico es Abraham. Y Abraham nació en el año 1813 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 9 siglos antes. 9 siglos antes no, estamos hablando de 18 siglos antes de venir Jesucristo al mundo. Y ahí empieza luego el llamado del Señor a Abraham. Repito, capítulo 12, que ahí podemos luego leer la historia sagrada de este padre de la fe, que por cierto tuvo un hijo de la esclava que se llamó Ismael, y de ahí luego vino toda la raza arábica, todo ese mundo de religión también musulmana posteriormente, y luego tuvo al hijo de la esposa de Sara, Isaac, del cual viene el pueblo judío. De tal manera que Abraham es como padre de 3 religiones, de la religión judía, de la religión musulmana, y como nosotros somos hermanos de los judíos, venimos también de Abraham. Ahí está una canción que dice, muchos hijos tiene el padre Abraham, yo soy uno, tú también, el padre de la fe. Bien, en la Sagrada Escritura entonces tenemos las verdades reveladas juntamente con la revelación, con la tradición de la Iglesia, porque hay algunas verdades que pues no fueron escritas. Dice San Juan al final de su evangelio, si hubiera que escribir todo lo que Jesús dijo e hizo, no cabrían los libros en el mundo. Será una manera oriental de decir que había muchas cosas. Por eso nuestro hermano Pablo dice, pero eso no está aquí en el evangelio, pero está en la tradición de la Iglesia. Y siempre se deriva de la Sagrada Escritura. Nosotros no somos evangélicos, nosotros somos católicos y tenemos esa revelación y también la interpretación a lo largo de los siglos de los papas. No se conoce ni lo ha habido un solo papa que haya sido hereje. Puede haber tenido mala conducta, los ha habido papas con mala conducta, con inmoralidades, pero nunca ningún papa ha sido un hereje que haya dicho, ¿verdad? Porque tiene una asistencia especial del Espíritu Santo, verdades contrarias realmente a lo que es nuestra fe. La palabra de Dios nos viene dicha en la Sagrada Escritura que es vida, es fuente de la vida. Fíjense ustedes lo que significa de la vida sobrenatural. Recuerden que por la palabra viene la fe. Es luz
San Juan en el capítulo 1 del Evangelio, versículo 9, también dice que la palabra es la luz. Es como una linterna, un foco en la oscuridad. Nos ilumina el camino, quita las tinieblas. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios, dirá Hebreos 4, 12, 13, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del alma. La palabra de Dios es como una especie de detergente, de lejía, nos dirá el profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 2. O sea que limpia toda mancha la palabra de Dios. Al escuchar la palabra de Dios, se limpia también nuestro corazón. Jeremías dice que es como un martillo, como un mazo, que rompe cualquier piedra, por muy dura que sea. El poder tan grande que tiene la palabra de Dios. Es fuente de sanación. Hasta en la misa decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es una palabra, dice la Escritura también en Jeremías 23, 29 y en Malaquías 3, 2, es como fuego. El fuego es el elemento más fuerte de la naturaleza, que todo lo quema. Entonces, la misma Escritura, para darnos a entender lo importante que es la Biblia, nos dice todas estas cosas de la palabra. Llego a decir un santo, el que no es, el desconocimiento de las Escrituras es el desconocimiento de Jesucristo. O sea, que el que no conoce la Escritura no conoce a Jesucristo. Y el que no conoce a Jesucristo no tiene vida eterna. Porque en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado. De ahí que, de ahora en adelante, los que no lo hacían, después de escuchar esta enseñanza, que es la enseñanza que nos da la Virgen María en Medjugorje, vamos a leer todos los días la Sagrada Escritura. Vamos a pedirle hoy al final, ya me adelanto, que nos dé hambre y sed por la palabra de Dios. Segundo, que nos dé la gracia de practicar lo que nosotros estamos escuchando en Dios. Y tercero, que nos dé la gracia de evangelizar también, siendo testigos del Evangelio, que es la buena noticia que Jesucristo nos ha dado. Jesús, que es el Verbo, nos demuestra el poder y la fuerza que tenía también con su propia palabra. Por ejemplo, Jesús le llevaron un sordo mudo de nacimiento y dijo una sola palabra. Le dijo a los oídos del sordo, Efetá, una palabra. Y los oídos se destaparon y empezó a escuchar. En Cafarnaúm, en la casa de Jairo, acababa de morir su niña de 12 años y Jesús dijo, Talitacum, que significa, niña, a ti te lo digo, levántate. Y la niña se levantó de la muerte. Vean el poder de la palabra de Jesús. No es como nuestra palabra, que nuestras palabras son vanas, superficiales, mentirosas, no sé cuántos chismes, no. La palabra de Dios se basa en la misma esencia divina por ser el verbo. De tal manera que no hay nada más importante en nuestra oración que escuchar la palabra de Dios y practicarla. Y esa palabra nos va a llevar a adorar a Dios, a alabar a Dios, a darle gracias al Señor y a confiar realmente en Él. La sociedad occidental, que sobre todo de Europa, que nació con las raíces cristianas de la Iglesia Católica, ahora ha renunciado, prácticamente es una especie de apostasía, por lo menos varias naciones, a Dios nuestro Señor. Ha renunciado a las raíces católicas, por eso sacan de las escuelas los crucifijos, las imágenes, el nombre de Dios. Por cierto, leía hoy en internet de que en una ciudad de Estados Unidos están demandando, no sé si es al condado o al municipio, porque la bandera o el escudo tienen el nombre de Dios. Y los satánicos dicen que eso va en contra de la libertad de las personas. Alguien luego le escribía, pero bueno, ustedes son de Lucifer y a Lucifer también lo creó Dios.
Sí, así que también tiene que ver con Dios porque es el origen también del mismo Lucifer, que luego se convierte en demonio, convierte en Satanás. Y bueno, hermanos, la Santísima Virgen María es un modelo para nosotros de escuchar la palabra de Dios. Le voy a dar algunas citas, ya una se la di, se la repito, es del primer capítulo de San Lucas, versículo 38, cuando se le aparece el arcángel San Gabriel, le da el anuncio y ella dice, he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En ese mismo instante, por obra del Espíritu Santo, el Verbo eterno, la palabra engendrada, no creada, se hace hombre en sus entrañas purísimas. Primero abrió su corazón con un sí y luego su vientre se abrió también a la acción de la encarnación del Hijo de Dios. Gracias a la Virgen que escuchó la palabra de Dios. Alguien la llamó Evangelio viviente a la Virgen Santísima. Nos trae al que es el Evangelio viviente en persona, que es Jesucristo. Y hay otros dos pasajes a los cuales quiero hacer también referencia. Cuando el niño Jesús nace en Belén y llegan los pastores a adorar al niño, la Virgen, viendo todo aquello, queda también emocionada. Y Lucas 2:19 dice, María conservaba todas esas palabras en su corazón. Y el tercero es de Lucas 2:51, cuando el niño Jesús queda en el templo, perdido en el templo y es encontrado. Y Jesús le dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Dice que no entendieron, pero dice, María guardaba esa palabra en su corazón. De tal manera que la Virgen Santísima, cuando nos invita a escuchar la palabra, a leer la Sagrada Escritura, evidentemente es un modelo para todos nosotros. Y gracias a ese modelo podemos nosotros ahora también tener hambre y sed de la palabra de Dios. No sé, mire, de lo que hay en el corazón, habla la boca. ¿Qué quiero decir con esto? Eso es bíblico. Si de nuestros labios no salen palabras de Dios, es que tenemos carencia en el corazón. Vamos a poner algún ejemplo. Cuando hay una enfermedad, una prueba, un momento difícil, la gente que no tiene esa fe en el Señor, que dice, esto no sirve para nada, me estoy muriendo, reniega, ¿verdad? La persona que tiene a Dios en el corazón que dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Expresa una palabra o puede decir otra. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? O sea, se expresa con palabras de Dios. Fíjense que Jesús, cuando fue tentado por el demonio, las 3 tentaciones de Jesús, la primera, había ayunado 40 días, le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús usa la palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vence la primera tentación. Después el demonio lo lleva al pináculo del templo y le dice, arrójate de aquí abajo porque está escrito que pondrán sus ángeles que te sostendrán con sus manos. Y Jesús dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Usa de nuevo la palabra. Y la tercera, cuando le muestra todos los reinos y le dice, todo esto será tuyo si postrándote me adoras. Y le dijo, apártate, Satanás, está escrito, solo adorarás al Señor tu Dios. Nos da un ejemplo también de cómo se vencen las tentaciones en el uso de la palabra de Dios. De tal manera, mis hermanos, yo les voy a invitar a ustedes a que empiecen, los que no lo hacen, a expresarse con palabra de Dios. No es que todo lo que salga de nuestros labios tiene que ser una palabra exacta de la Escritura, puede derivar de ahí, pero que sean palabras constructivas. Dirá la palabra de Dios que no salga ninguna palabra vana de nuestros labios, ninguna palabra que no sea constructiva, y menos palabras groseras, palabras vulgares, palabras llamando al hermano imbécil, por ejemplo, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener la boca
debe ser un lugar de donde brote también palabras constructivas, palabras de amor, porque tenemos a Jesús en el corazón. Decía un predicador que el que no escucha la palabra en su interior es un predicador vacío y superfluo. O sea, que el que va a predicar tiene primero que escuchar la palabra de Dios en su interior, tratar de vivirla y luego puede transmitirla a los demás. Pero si no se identifica con esa palabra de Dios, pues va a ser superfluo, va a ser vacío, porque realmente no está hablando en el nombre del mismo Jesús de Nazaret bajo la acción del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Hoy me venía mucho a la mente unos textos que le voy luego a tocar, pero antes voy a darles dos textos que me encantan, muy poco conocidos, que tienen que ver con el escuchar la palabra de Dios. Uno es Salmo 81, versículos 14-15. Lo voy a buscar un momento y lo leo con el permiso de ustedes. Dice así: ah, si mi pueblo me escuchara, si Israel mis caminos siguiera, inmediatamente yo abatiría a sus enemigos, contra sus adversarios mi mano volvería. O sea, dice que si el ser humano escucha a Dios, Él así, enseguida, inmediatamente lo saca de la dificultad. Inmediatamente vence el mal que pueda haber en esa persona. Si mi pueblo me escuchara. Y Dios se queja, lo rezamos los sacerdotes todos los días y también los que rezan laudes, el Salmo 94, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? No sean como el pueblo de Israel que me repugnó porque no me escuchaban. Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón, como en Meribá y en Masá. Un pueblo de Dios que era duro, no escuchaba la voz del Señor, escuchaba a los ídolos. Y de ahí vienen todos los males del mundo, de no seguirnos por la luz, por la palabra de la verdad que nos hace libres. Y el otro texto es de Isaías 48, 18. Debo compartirlo porque son dos textos que nos explican lo que estamos ahora profundizando. Dice así: si hubieras atendido a mis mandamientos, tu dicha habría sido como un río y tu victoria como las olas del mar. También es palabra de Dios. Fíjate tú, si hubieras escuchado, atendido mis mandatos, tu dicha, o sea, habría sido como un río. Entonces, si queremos tener dicha en el corazón, ¿quién no quiere? Si queremos ser felices, ¿quién no lo anhela? Si queremos tener paz y gozo, mis hermanos, escuchemos la voz del Señor. Hagamos silencio exterior, externo, y silencio interior, controlando a la que llamaron la loca de la casa, la imaginación, para estar en la presencia de Dios, tratando de escuchar su palabra bendita. Y podemos usar la Biblia de distintas maneras. No es tanto la enseñanza sobre el uso de la Biblia, sino la motivación para escuchar la palabra de Dios. Pero le voy a comentar algunas cosas. Por ejemplo, todos los días la iglesia tiene una liturgia, tiene la Santa Misa. Los domingos, como sabemos, hay 3 lecturas y el Salmo responsorial y luego la homilía. Los demás días hay una lectura, el Salmo y el Evangelio, o sea, 2 lecturas. Lo ideal sería, tenemos ahora internet y hay aplicaciones que es bien fácil, que cada día nosotros tengamos un tiempecito para meditar la palabra que ese día corresponde dentro de la liturgia. Y le voy a decir algo más. Tomar una frase, un pensamiento de la primera lectura, quizá otro del Salmo responsorial, que son siempre hermosos, y otro del Evangelio. Y durante el día irlo repitiendo varias veces. Pongo un ejemplo. Vamos a suponer que la primera carta hable de la carta a los Romanos capítulo 8, que dice,
¿Quién nos separará el amor de Dios? ¿Ve? Una frase, qué bonito. Pero cuando tenga uno prueba, una tentación, puede decir, ¿quién me separará del amor de Dios? Nadie nos va a separar del amor de Dios. Y repetir esa frase, tenerla presente varias veces al día. Al mismo tiempo les voy a indicar, hagan un pequeño examen rapidito. ¿Cuántas frases del Evangelio, de la Biblia, perdón? El Evangelio es una parte de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántas frases conocemos nosotros de memoria? Si ahora alguien te hiciera un examen y te dijera, dime de memoria las frases que tú conoces de la Sagrada Escritura. ¿Las conoceríamos algunas? ¿Conoceremos por lo menos 10? Debemos conocer la Sagrada Escritura. Y hay frases que son muy importantes. Tanto amó Dios al mundo que envió su Hijo único, porque no quiere que nadie perezca, para que todo el mundo se salve. El Señor es mi pastor, ¿verdad? Nada me faltará. Tenemos, o sea, en la Sagrada Escritura, a mí me encanta, para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Es bueno que escogamos algunas frases que nos llaman la atención, que nos gustan, y que nosotros las repitamos varias veces al día. Así como esa ejaculatoria que no es bíblica, pero es muy hermosa, Jesús, en vos confío, ¿verdad? Y repetirla muchas veces al día. Entonces vive uno permanentemente unido al Señor y se está alimentando de esa palabra de Dios. Segundo, podemos tener también una lectura continua, me explico. Tomar un libro de la Biblia y leer un capítulo, aparte del otro, una cosa no quita la otra. Leer cada día un capítulo. Por ejemplo, en tiempo de Pascua Pentecostés, leer Hechos de los Apóstoles, que nos hacen ver la historia de la iglesia y vernos reflejados. Esa es la historia de mi madre, la iglesia, y son facilísimos de leer. O también, pues, leer uno de los 4 evangelios, que son también, pues, historias sobre Jesús, bien hermosos. No hace falta leer todo el evangelio seguido. Si lo quieres hacer y tienes tiempo, bendito sea Dios. Pero léete un capítulo. Se lee en 3-4 minutos. Ahora, para leer la palabra de Dios, debemos también tener un tiempo personal para ver que Dios nos hable directamente. Y aquí quiero corregir algo en lo cual pueden caer algunas personas. Tenemos que tener cuidado de no manipular a la Sagrada Escritura. Hay personas que utilizan la Biblia como una adivinación. Voy a abrir la Biblia. Entonces tiene, por ejemplo, la muchacha tiene 2 novios o 2 pretendientes. Uno, por ejemplo, se llama José y el otro se llama Juan. Entonces dice, bueno, voy a hacer esto, voy a abrir la Biblia. Si me sale José, me quedo con él. Si me sale Juan, me quedo con él. Eso es manipular la Sagrada Escritura. Uno no utiliza la Sagrada Escritura para que la Sagrada Escritura o sea, como para demostrar lo que uno quiere y a veces para aplicárselo a otras personas. Es para vernos reflejados en ella. Es para vernos interpelados por ella. Miren, le voy a nombrar algunos salmos. Si están escribiendo, bueno, esto va a quedar grabado de todas formas, que son hermosísimos, hermosísimos. El libro más leído de la Biblia es el libro de los Salmos. Ese es el libro más leído. Además, se utiliza siempre también como oración. Los salmos expresan los sentimientos de las personas en los distintos momentos de su vida. Hay momentos en que una persona está mal y dice, ay, qué desdichado soy. Y, ¿cómo dice eso? Bueno, expresó un estado de ánimo de una persona. O en un momento dado le provoca a uno la venganza. Podemos encontrar en algún salmo como un deseo de venganza contra los enemigos. Y en otros son de sanación. La mayoría de los salmos hablan de la misericordia del Señor, de su amor. Yo les voy a dar algunos salmos que me encantan y son especiales para la oración. El Salmo 23. A veces consiguen luego entre paréntesis 22, porque hasta un determinado lugar no se contabilizaron los salmos de la misma manera, entonces algunas veces el salmo, algunos textos le ponen que es el 22 y otro que es el 23. Entonces, Salmo 23, entre paréntesis 22, el Señor es mi pastor, nada me falta.
En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por amor de su nombre. Aunque vaya por valle de tiniebla, no temo ningún mal, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Tú preparas una mesa enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. ¡Qué salmo espectacular! Aquí yo lo hice rápido ahora por la cuestión del tiempo que tenemos. Pero cuando digo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y aunque yo vaya por valle de oscuridad, nada temo, Él va conmigo. Y su vara y su callado me sosiegan. Y si yo eso lo creo, lo interiorizo, se disipa la oscuridad, se disipa el miedo. Es Salmo 25, el 24. Comienza diciendo, a ti levanto mi alma. Y se dirige al Señor, ¿verdad? Hermosísimo también para expresarle a Dios nuestros deseos. Y le dice al Señor ahí que le ayude, que Dios le guía, que le ayude en contra del mal, de los enemigos, que le dé fuerza. Hermosísimo. Salmo 42, en algunas Biblias el 41. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Salmo 103, ay, es espectacular. Es el salmo de ternura, un salmo de sanación, es un poquito largo, pero qué bellísimo es. A mí me encanta ese salmo. Y para mi predicación lo utilizo muchas veces. Salmo 103, en algunas Biblias 102. Y también Salmo 139, en algunas Biblias 138, que dice, Señor, tú me escrutas y me conoces. Me conoces cuando me siento y me conoces también cuando levanto. Y aunque agarrara las alas de la aurora y me fuera lejos, ahí estás tú. Los salmos son unas oraciones espectaculares y uno ora con oraciones compuestas por el Espíritu Santo. Debe ser uno de los libros más usados por nosotros. Y si en un momento dado agarramos un salmo que no nos satisfizo, qué sé yo, nos parece que no entendíamos, pues buscamos otro, que vamos a encontrar riqueza. Los últimos salmos son unos salmos también de alabanza, también espectaculares para alabar al Señor. Los que le doy solo son botones de muestra que nos pueden ayudar en nuestra vida personal. Pero el texto que me venía hoy a la mente, que le dije repetidas veces, es de San Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Y de aquí quiero dar un mensaje importante. Dice así la palabra. Sí, pues todo el que escuche estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y rompieron contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es palabra del Señor. Lo dice Jesús. O sea, primero yo diría, voy a decir algo que él no dijo ahí, el que no escucha mi palabra está peor todavía. Pero el que escucha mi palabra, pero luego no la practica, pues está edificando su casa sobre arena movediza. Viene el desastre. Mientras que el que escucha la palabra en un terreno bueno, recordemos la parábola del sembrador, esa palabra da fruto, es el que edifica su casa sobre una roca firme y puede venir el viento, la lluvia, la tempestad, que la casa no se cae. Estoy seguro que ninguno de ustedes tiene su casa cimentada sobre arena. No sé si estará sobre roca, pero sobre arena no. Pero no estoy tan seguro de que alguno de los oyentes tenga su vida basada realmente en la roca. ¿Cuánta palabra escuchamos hoy, hermanos? En internet. Y ahí hay de todo como en botica. Cuánta palabra mentirosa, cuánta palabra vana, cuánta situación. Esa palabra nos lleva a la muerte. Y también conseguimos palabras buenas, bendito sea Dios. También en internet, sepamos usarlo. Y tengamos siempre la Sagrada Escritura.
y alimentémonos de esa palabra de Dios. Repitámosla una y otra y otra y otra vez, que esa palabra nos va a dar a nosotros una fuerza muy grande. Hay dos pasajes bíblicos también a los cuales quiero hacer referencia. Lucas 11, 27, 28. Estaba hablando Jesús y una mujer emocionada dijo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Por supuesto que los pechos que amamantaron a Jesús y el vientre de la Virgen fueron dichosos, o sea, la Virgen fue dichosa por haber llevado en su seno, pero digo, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Lo mismo en Lucas 8, 21. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Hermanos, no nos podemos contentar como católicos diciendo, yo no robo, no mato, voy a misa los domingos y no me meto con nadie. No es así. Nosotros tenemos que vivir para el Señor. Tenemos que tener en el primer lugar de nuestra vida a Jesús y escucharlo a Él. El discípulo es el que escucha al maestro y luego practica lo que el maestro dice. No basta decir, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, sino hay que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Yo utilizo ese texto a veces para algunos hermanos separados que dicen, bueno, tú, toman también un texto del Romanos 8, di Jesús, yo soy pecador, pero tú eres mi Salvador, te acepto como el Salvador de mi vida, de mi familia, de mi Señor, y dice, ya eres salvo, porque aceptaste a Jesús como Salvador. Por supuesto que hay que aceptar a Jesús como Salvador, pero dice Jesús, no basta decir Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Hay que hacer la voluntad del Padre para entrar en los cielos. Hay que cumplir la voluntad amorosa del Padre. La palabra de Dios tiene también que hacerse carne en nosotros, hermanos. Y a eso nos invita la Gospa, la Santísima Virgen María. Guíen su vida por la Sagrada Escritura, por la palabra. Escúchenla. Tiene la palabra eterna de Dios. Es la palabra que da vida. Es la palabra auténtica. Es la palabra sanadora. Y nosotros, si hacemos esto, vamos a ver cómo cambia nuestra vida. De una manera impresionante. La persona que dedique un tiempo fijo a leer la Sagrada Escritura cada día va a tener un cambio en su vida en pocas semanas. Porque es que está alimentándose de la vida eterna. Está alimentándose y está llenando también su inteligencia y su memoria de la gracia de Dios, de la fuerza de Dios. Cuánta vanidad hay en el mundo y cuánta gente no conoce al Señor. Por eso, además de esto, seamos portadores, mis hermanos, de este mensaje. No nos contentemos con tener la Biblia como un adorno en la casa, no, así no sirve. Evidentemente, la Biblia pues será un lugar, podemos tener hasta dos Biblias, una grande, bonita, si queremos tenerla en una mesita especial, y una Biblia más pequeña, pues esta Biblia mía no es tan grande, es la que yo uso normalmente. Yo tengo una Biblia grande en la casa, tengo otra más pequeña que tengo otras dos más, por supuesto, porque donde esté tengo que llevar la Biblia. Les voy a decir como testimonio. Yo tuve la gracia de hacer un retiro básico de vida en el Espíritu en diciembre de 1974. Ya era sacerdote, llevaba 1 año y medio de ordenado sacerdote, más o menos. Y miren, el Espíritu Santo me dio un hambre, una sed de leer la palabra de Dios que yo no la tenía. Yo leía la palabra de Dios, pues sí, en las vísperas, en la misa y todo, con bien, cierta rutina también, pero eso de agarrar la Biblia y llevar la Sagrada Escritura y valorarla, alimentarme de ella, no la tenía. Y luego a mí Dios me ha hablado, no es que yo he buscado la respuesta, como les decía antes, queriendo manipular la palabra de Dios, pero yo he visto cómo Dios, cuando Él quiere, realmente abriendo la Escritura, le da un mensaje. Estoy seguro de que le habrá pasado a varios de ustedes. Y permítanme que le comparta. Hace años, yo era jovencito todavía y estaba predicando ya un retiro a una comunidad de hermanas religiosas, por cierto,
eran de María Auxiliadora. Y viene a hablar conmigo en un receso una de las hermanas. Tenía que hacerle una histerectomía, o sea, hacerle una operación, ¿verdad? Quitarle sus ovarios, sus trompas, su matriz. Y estaba muy, muy angustiada. Y yo le hablé a la manera humana. Le dije, hermana, bueno, mire, claro, es una operación, pero usted no está casada, no va a tener hijos, o sea, no haga un problema tan grande de eso. Pero no, la hermana, es que eso le dolía a una mujer, decirlo para un hombre quizás fácil, pero es una operación fuerte. Y entonces, como yo vi que no lograba con mi palabra iluminarla, hice una oración en silencio. Le dije, Señor, ayúdame, ilumíname. Y oí una voz en mi mente que me dijo, toma la Biblia y pónsela en las manos de la hermana. Agarré mi Biblia, se la coloqué en las manos de la hermana. Y me dijo, ¿qué hago? Ábrala. ¿Dónde? Abre la Biblia y le sale un texto que le dice, un día se dirá, dichosas las estériles, dichosos los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Me dijo la hermana, Dios me está hablando. Y se le quitó toda la angustia que tenía. Se le quitó todo el temor que tenía. Esto que voy a decir ahora lo he predicado muchas veces. Esto fue también predicando a unas religiosas en otra circunstancia diferente. Yo había hablado sobre el perdón. Viene una hermana a hablar conmigo y me dice, padre, cuando yo era niña me violaron. Y yo le hablé una vez del perdón. Le dije, bueno, hermana, y había hablado en la enseñanza, hay que perdonar. Y la hermana tenía la herida todavía tan en carne viva que dio un grito y dijo, ni quiero, ni puedo, ni quiero perdonarle jamás. Yo me estremecí y hice también una oración así en silencio. Y créame que también sentí que el Señor me dijo, toma la Biblia y pónsela en las manos de la hermana. Yo agarré esta Biblia cerrada, se la coloqué en las manos de la hermana, estaba delante de mí en la mesa y también me dijo, ¿qué hago? Ábrala. ¿Dónde? Ábrala. La hermana abre la Biblia y le sale este texto. Eclesiástico 28. No había ninguna estampa ni nada ahí, nada. El que se venga sufrirá venganza del Señor, que cuenta exacta llevará de sus pecados. Perdona a tu prójimo el agravio y en cuanto lo pidas, te serán perdonados tus pecados. Hombre que a hombre guarda ira, ¿cómo del Señor espera curación? De un hombre como él piedad no tiene y pide perdón por sus propios pecados. El que solo es carne guarda rencor. ¿Quién obtendrá el perdón de sus pecados? Acuérdate de las postrimerías y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no tenga rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Y la hermana dijo, Dios mismo me está hablando. Dios le había hablado a través de mí. Ella no lo había entendido. Y bajó la cabeza y me dijo, Padre, ayúdeme a perdonar. Le dije, repita esta oración conmigo. Repitió una oración conmigo. Le pedimos a Jesús la gracia de poder perdonar. Perdonó. Después se confesó. Salió feliz la hermana. Y luego me escribió una tarjeta. En aquel tiempo no había celulares, no había móviles, ¿verdad? Y entonces me dijo que había nacido de nuevo después de esa confesión, después de haber perdonado. Me daba gracias a mí, ¿verdad? Yo no tenía mérito ninguno, había que darle gracias al Señor porque esa palabra le tocó el corazón. Dios tiene una palabra preparada ya para ti, hermana. Dios tiene una palabra ya preparada para ti, hermano. Así como Agustín de Hipona también cambió por una palabra porque oyó una voz. Toma y lee. Y leyó un pedazo del capítulo 3 de la carta de los Romanos. Y el Señor le hablaba ahí, basta ya de pecado. Y se convirtió. La palabra de Dios tiene un poder muy grande. Es capaz de resucitar muertos. Cree en la palabra de Dios. Confía. Porque eso es importante. ¿Qué nos pasa a nosotros? Y con esto concluyo. Que cuando tenemos pruebas, dudamos del amor de Dios. Voy a hacer pronto una enseñanza, lo he sentido en mi corazón sobre este tema que les voy a hablar ahora en un minuto.
porque las pruebas, las dificultades, las enfermedades, las persecuciones, la pandemia, tantas cosas alejan a la gente de Dios, le hacen dudar de su amor, se desaniman, se desalientan. ¿Y qué dice el Señor? Jamás te abandonaré, nos dice la carta a los Hebreos del capítulo 3. Jamás te abandonaré. Confía siempre en el Señor. Si no te está dando lo que le estás pidiendo, ahora te lo dará más tarde. Y si no, te dará algo mejor. Ofrece tu sufrimiento mientras tanto. Y dale gracias por el bien que quieres sacar de ese misterio de cruz. Pero no dudes nunca de su amor. ¿Cómo nos presenta la palabra de Jesús? La palabra de Dios a Jesús. Manso y humilde de corazón. Pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Confía en el Señor. Dichoso el que confía en el Señor. Hay de aquel que no confía en el Señor. El que confía en el Señor es como un árbol plantado al borde de la sequía. El que no confía en el Señor es como un cardo que no sirve para nada, ni da fruto, ni da sombra, ni da madera. Confiemos siempre en el Señor, como la Santísima Virgen María, y seremos felices, hermanos, en esta vida y en la otra. Así que de ahora en adelante, todos los días, la Sagrada Escritura. La vamos a leer. Si no la entendemos, hay que pedirle a Dios también, al Espíritu Santo, entendimiento. Siempre antes de leer la palabra de Dios, como Él es el autor de la palabra, también Espíritu Santo, dame entendimiento. Ese es un don que nos los quiere dar a todos. Es un don santificante para que podamos entender la palabra de Dios y los misterios también del cielo. Esto se lo pediremos a Dios dentro de unos segundos antes de dar la bendición. Muchas gracias por su atención. Es un placer para mí el poder compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta, aunque sea 2 o 3, que es el tiempo que tenemos, y luego hacemos la oración. Sandra, por favor. Sí, aquí hay preguntas, pero... En otras ocasiones, pues la pueden escribir a lo largo de la enseñanza. El micrófono está apagado, pero creo que ustedes pueden tenerlas preparadas para luego preguntar. Ya se han escrito, padre. Ahorita Dice, se lo está leyendo Sandra. Sí, bueno, muy bien. ¿Cuál fue el segundo salmo, por favor, que recomendó leer? Entonces, pero aquí el Salmo 25. Exactamente, sí. Sí. Mire, le repito, 23, 25, 42, 91, 103, 139. El 91 es el que rezamos en la noche. Tú que vives al amparo del Altísimo y habitas a la sombra del Omnipotente, diga Señor, es un salmo espectacular antes de dormir. Es para rezar, yo lo rezo todos los días, o sea, para que ustedes sepan, es el salmo antes de acostarme. Todos los días, Salmo 91. En algunas Biblias es el 90. Tú que habitas al amparo del Altísimo. Así empieza. Ok, ¿otra pregunta? Dice, por cada vez que uno lee un pasaje de la Biblia, le toca, ¿por qué cada vez que uno lee un pasaje de la Biblia, te toca de diferente manera? Es la gracia de Dios que actúa. Ese es un misterio. Y también depende de la apertura del corazón de cada persona, de cuánto ha orado, ¿verdad? Si uno ha ayunado, ha orado y lee la palabra, probablemente va a sacar más gracia porque está más dispuesto. Pero también depende de la gracia que Dios quiere dar. ¿Otra? Hay otro que dice, ¿qué edición en español de la Santa Biblia es la más cercana a la traducción al griego? Mira, todas las Biblias que tengan aprobación de la Iglesia, por eso deben ser Biblias católicas, son buenas. Solo te digo una opinión. La más parecida al pueblo de Dios es la Biblia latinoamericana. Pero a mí la que más me gusta y es la que yo uso es la Biblia de Jerusalén. Esa es, porque además tiene notas, distintas notas de distintos autores que escriben y es como bastante más parecida. Pero cualquier Biblia que la Iglesia haya aprobado es válida. No le he oído a nadie, y debe haberlo, pero confieso mi ignorancia, que diga esta es la más parecida. Me voy a meter luego en internet para ver si coinciden los autores, que hasta ahora yo nunca lo he escuchado, diciendo que esa es la más parecida a la Vulgata. La Vulgata es la que tradujo San Jerónimo al latín. Y el griego era la de los 70, que fue
en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, ¿otra pregunta? Después dice, ¿hay algún libro que nos enseñe cómo leer la Biblia? Que nos explique el entorno histórico de los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Sí, por supuesto. Hay muchísimos libros sobre eso. Cualquier librería católica pueden conseguir cómo leer la Biblia y leer también textos. Lo que pasa es que los hay más profundos, menos profundos, pero sí, por supuesto que hay muchísimos. Sí. Es Yo la Biblia, dime. dígame, No, dime. perdone. ¿Es la Biblia profecía para los últimos tiempos que vivimos hoy día? La Biblia representa no, es toda la revelación que Dios hizo en el Antiguo Testamento, su plan, y en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Y por supuesto ahí está también, sobre todo en los libros apocalípticos y especialmente en el libro llamado Apocalipsis, pues cosa con respecto al futuro. También San Mateo en el capítulo 24, también está, por ejemplo, en Daniel. Pero sí, la Biblia también tiene profecías para el futuro, por supuesto que sí. ¿En qué parte de la Biblia aparece lo de la mujer estéril? Lo de la mujer estéril, no era la mujer estéril, era dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Es Lucas 11, 27, 28. El otro texto, no lo tengo aquí, tenía que buscarlo, pero está en los evangelios. Lo de la religiosa que le dijo así, no busqué el texto hoy. Es fácil buscarlo. Basta meter eso en el internet y enseguida un día se dirá, dichosos los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Y le sale ahí el texto. Dice, para apagar los ruidos en estos tiempos, es un deber de cada uno de nosotros buscar a Dios en las Escrituras y en Él habla y Él nos habla y dirige el camino de la luz. Estamos creados para ser luz y sal del mundo. Sí, esa no es pregunta, esa no es pregunta, es un buen pensamiento. De acuerdo con lo que dijo, espectacular. O sea, está afirmando algo que es así. Escuchar el Evangelio por el celular equivale a leer la palabra de Dios. Bueno, mira, si está en el celular también está la palabra de Dios, pero desde el punto de vista de la liturgia, la solemnidad y todo, es preferible usar también la escritura. Además, fíjate que en el celular que usamos ahí hay groserías, hay vulgaridades, hay un montón de cosas que se reciben. No siempre es fuente bendecida de las cosas buenas, lo podemos usar así, mientras que la Sagrada Escritura, la Biblia, siempre contiene la palabra de Dios y la verdad. Por eso en la iglesia siempre se van a usar libros litúrgicos. Ahora, una persona no tiene la Biblia delante y está en un lugar y agarra, buscar, sí. También hay aplicaciones que están sobre la Biblia. ¿Eso es malo? No, no es malo. Es bueno. Se puede leer, claro que sí. Pero no en la liturgia. Ahí tenemos que usar los libros litúrgicos. Padre. ¿Qué piensa el padre de la Biblia Strobinger? He encontrado que Asitrenza confirma que es una de las mejores traducciones de los textos antiguos. No leí bien porque no escuché bien porque alguien más habló en el fondo. Es la Biblia Strobinger. ¿Qué he oído de eso? No la conozco esa, no la uso yo, no la conozco. Pero mire, cualquier Biblia que esté aprobada por la iglesia es buena. Así que, última pregunta y concluimos con una breve oración. Ya, se acabaron. Después, gracias, Padre, por su enseñanza. No, es un placer para mí. De verdad. Acuérdese de orar por mí, porque tengo un ministerio bastante amplio y evidentemente necesito la fortaleza, necesito que ustedes me encomienden en su oración. Bien. Acuérdense que los libros los consiguen en Florida Center for Peace, ¿verdad? Le preguntan a Adelita o a Sandra de cualquier cosa. Quiero que repitan conmigo en silencio ustedes, pero repitan esta brevísima oración. Espíritu Santo, que eres el autor de la Sagrada Escritura, te pido en este día
en unión con la Gospa, la Reina de la Paz, que suscites en todos nosotros que hemos escuchado esta enseñanza, hambre y sed de la palabra, un deseo grande de leer la Sagrada Escritura. Y danos también, Espíritu Santo, entendimiento para que podamos comprender lo que quiere decirnos en cada palabra. Y danos también, Espíritu Santo, fuerza para llevarla luego a la práctica, para cumplirla, no quedar solo como oyentes de la palabra, sino realmente como practicantes y de ser testigos de este mensaje maravilloso que ilumina al mundo, que nos da la paz y nos abre las puertas del cielo. Gracias, Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves, en la misma hora. Que Dios lo bendiga, Padre. Muchas gracias.